Vamos a ver el núcleo ventromedial del hipotálamo. El núcleo ventromedial del hipotálamo regula la saciedad. Si tenemos activación del núcleo ventromedial, tenemos saciedad. ¿Y qué hormona regula al núcleo ventromedial? Esta es la hormona leptina. Entonces, si tenemos leptina, cuando la leptina llega al núcleo ventromedial del hipotálamo, activa al núcleo ventromedial del hipotálamo. Y la activación del núcleo ventromedial del hipotálamo hace que el paciente tenga saciedad. Y si el paciente tiene saciedad, entonces no come. Por eso cuando acabamos de comer se libera la leptina. Y por esto cuando acabamos de comer, como la leptina activa el núcleo ventromedial del hipotálamo, y esto hace saciedad. Por eso cuando acabamos de comer tenemos saciedad, porque el haber comido hace que se libere la leptina. Y si se libera la leptina, tenemos saciedad y por tanto dejamos de comer. Entonces ese es el mecanismo de acción de leptina en el núcleo ventromedial. Ahora, ¿cuál es la mnemotecnia para acordarnos que el núcleo ventromedial es el que regula la saciedad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos daño? ¿Qué pasa si tenemos daño al núcleo ventromedial? Daño al núcleo ventromedial. Entonces, si tenemos daño al núcleo ventromedial, el paciente pues no va a tener saciedad. Entonces, daño al núcleo ventromedial es hace que el paciente no tenga saciedad. Y si el paciente no tiene saciedad, entonces el paciente va a estar comiendo. Va a estar comiendo y si el paciente come mucho y no tiene saciedad, entonces el paciente va a ganar peso. Va a ganar peso. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Vamos a poner esto en inglés. Injury o ventromedial injury makes you very massive. Esto es que daño ventromedial, o sea, daño al núcleo ventromedial, hace que el paciente sea muy masivo, o sea, que tenga mucha masa, que gane peso. Entonces, si daño al núcleo ventromedial, vamos a ponerlo aquí, si el daño al núcleo ventromedial del hipotálamo, hace que el paciente coma mucho, y por tanto gane peso. Esto quiere decir que si no tenemos daño al núcleo ventromedial, entonces el paciente no va a comer, el paciente no come. Entonces, si no tenemos daño al núcleo ventromedial, el paciente no come. Esto quiere decir que la actividad o la buena función del núcleo ventromedial hace que el paciente no coma. Entonces, núcleo ventromedial regula la saciedad y por eso el paciente no come. Esa es la mnemotecnia. Entonces, esas mnemotecnias son raras, la mnemotecnia para acordarnos que el núcleo ventromedial regula la saciedad y que el núcleo lateral, que es lo que vimos en el video anterior, que el núcleo lateral regula el hambre, son mnemotecnias que es cuando el paciente tiene daño al núcleo. Pero bueno, así son las mnemotecnias. Entonces, el núcleo ventromedial regula la saciedad y es estimulado por la leptina. Si tenemos daño al núcleo ventromedial, el paciente no tiene saciedad, si no tiene saciedad come y entonces va a ganar peso. ¿De qué manera, en qué patología podemos tener daño al núcleo ventromedial del hipotálamo? Esto es, por ejemplo, en un craneofaringioma. Pero ya en otro video está cuál es el craneofaringioma y cómo se presenta y todo eso. Entonces, ahora vamos a una mnemotecnia. Entonces, daño al núcleo ventromedial injury makes you very massive. Daño al núcleo ventromedial hace que el paciente sea muy masivo. Entonces, si tenemos daño al núcleo ventromedial, el paciente es muy masivo porque come mucho. Si no tenemos daño al núcleo ventromedial, el paciente no come. Esto quiere decir que la buena función, o cuando sí tenemos función, o cuando sí está bien el núcleo ventromedial, el paciente no come. Esto quiere decir que el núcleo ventromedial promueve la saciedad. Nos vemos en el siguiente video.